Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Este es su programa, depende. Yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch? Hola, bien, bien. Aquí andamos. ¿Tú cómo estás, Fer? Bastante bien, feliz de estar aquí contigo. Sí, yo también. Ya, tenía rato que no hacíamos esto. Sí, creo que esto lo decimos cada que empezamos un episodio. Ay, ¿qué te digo? Sí. Pero Pero pues, bueno, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no? Así que hay que sí, empezar. Creo que lo primero que vamos a hablar hoy es de una noticia que se viene desarrollando desde hace, eh, bueno, en recientes semanas, las últimas 2 semanas, ha tomado mayor importancia. Sin embargo, pues es algo que se viene manejando desde hace prácticamente un año o desde inicios del año, ¿no? Y es la situación que se vive en los mercados actualmente con la empresa Evergrande o Evergrande eh, de China, la cual es una de las mayores inmobiliarias, por no decir que tal vez es la más grande inmobiliaria de China y una de las más grandes de todo Oriente y el mundo, ah, en la cual pues hay aproximadamente eh, unas tres, creo que se habla de que hay 3,8 o algo así millones de trabajos que tiene, que provee esta empresa. Es una de las encargadas de hacer la mayor parte de la infraestructura en el país de China. Aparte de todo, pues posee propiedades y de diferentes proyectos en las 280 ciudades chinas, es decir, que se especializa mucho en la infraestructura urbana y todo lo que vemos actualmente y nos llegamos a maravillar sobre las ciudades chinas y cómo se han desarrollado, pues mucha de esta infraestructura ha sido creada por esta empresa. Incluso es dueña de un equipo de fútbol, para aquellos que sepan de fútbol tal vez asiático, no es como que el tema más recurrente en las conversaciones de nuestro país, pero es también dueña de un equipo en Guangzhou, no soy muy bueno eh, pronunciando los nombres, pero es dueña de este equipo. Tiene un estadio el cual están incluso hasta hace poco están ampliando y están remodelando, eh, el cual se prevé que pudiera ser el estadio más moderno en el mundo y de uno de los que tuviera mayor capacidad, con aproximadamente 100,000 personas. Eh, y bueno, ¿no? Esto es una super empresa y podemos ver también muchos de sus proyectos y son muy impresionantes. Sin embargo, pues actualmente la noticia que se dio es que no está pudiendo ya hacer frente a sus pasivos que ascienden aproximadamente 300,000 millones de dólares, eh, lo cual pues no hace falta creo que mucho decir que es una cifra a la cual prácticamente ninguna empresa podría realmente hacer frente. Es una cantidad que, para darse una idea, ¿no? Es la fortuna de Jeff Bezos, el hombre que aparentemente es el hombre más rico del mundo actualmente. Asciende aproximadamente 188,000 millones de dólares. Así que es una cosa pues muy, muy elevada esta deuda, ¿no? Entonces, hace una semana se dio a conocer que no está pudiendo hacer frente a estas deudas con el flujo de efectivo que están teniendo actualmente. Es decir, que sus ingresos no les alcanzan para poder pagar ni los intereses de las deudas que adquirieron. Por lo cual, actualmente hay una alerta, un riesgo de que puedan entrar en moratoria estas deudas y comience a generarse un efecto dominó que pueda llevar a las bolsas no solamente de China o de Asia,
sino de todo el mundo a una eventual caída y a una posible, no sé si llamarlo crisis, hay algunos que sí hablan que podría haber una crisis financiera eh, a los niveles de la crisis de 2008, pero sí se puede prever que va a haber grandes repercusiones en las empresas más importantes en el mundo, no solamente en Oriente, sino también en Occidente. Y la cuestión es que esta vez es una empresa en la cual, por ejemplo, no estamos familiarizados en este lado del mundo. Por ejemplo, no es como que todos los días veamos la cotización o que nos los digan en las noticias la cotización de las empresas más importantes en China o en Oriente siquiera. Por lo general estamos familiarizados a las situaciones en cómo se manejan en las empresas estadounidenses, europeas, e incluso algunas latinoamericanas. Pero esta vez la crisis viene de otro punto del mundo y es debido también en parte al gran poderío que cada vez tiene más China y que ha resurgido a partir de la pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Mitch? ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, creo que lo que cabe resaltar un poco es esta parte de la deuda y el por qué creo que tiene tan preocupados a todos, ¿no? Y es que, bien como mencionas, o sea, el tamaño de la deuda que ha adquirido Evergrande es, digamos, es tan inmensa, ¿no? Que, digamos, a pesar de que tiene ingresos, todavía por la preventa de, por ejemplo, de algunos, inmuebles, no es suficiente como para pagar, su deuda. Y que, por ejemplo, esto es algo que creo que es, importante como recalcarlo de todo esto. Y es el por qué está preocupando como a todos, aunque de alguna manera lo han manejado más como un caso local, ¿no? Como algo que va a pegar sobre todo a China. Y es que, o sea, por ejemplo, la semana, creo que todavía, sí, esta semana que pasó, ya se empezaron a notar como los primeros, digamos, impactos, consecuencias, ¿no? Digo, yo lo llamaría crisis, ¿no? O por lo menos de este problema. Y es que, por ejemplo, por toda esta especulación que ha habido, ¿no? Sobre qué va a pasar, ¿no? Y de que de repente el gobierno chino dice, bueno, sí lo vamos a ayudar, pero de repente dice, no, siempre no. O sea, incluso, si no mal me acuerdo, la semana pasada ya la estaban catalogando como en bancarrota, pero al final del día dijeron que no. Pero justo por toda esta especulación, el peso, o ciertos tipos de cambio han estado, fluctuando demasiado. Y eso, digamos, en la situación en la que estamos económicamente no es bueno porque afecta, tanto el poder adquisitivo, compras, ventas, y demás. Y es que además algo muy importante que para el caso de Latinoamérica y por ejemplo en el caso de México hay que destacar, es que si esta situación no se controla, sí va a afectar, por lo menos en el corto plazo. ¿Y por qué digo esto? Hay que tomar en cuenta que las empresas chinas, ¿no? Y por ejemplo en este caso una de ellas, Evergrande, han invertido demasiado no solo en América Latina, sino en México, ¿no? En el caso de México, no solo en precisamente en infraestructura, sino también en el sistema financiero, que ese es otro de los puntos que casi no tocan de Evergrande, que si bien es una inmobiliaria, también se metió mucho en el mercado financiero, o sea, no solo adquirió préstamos, sino dio préstamos no solo a México, sino a América Latina, que es también por eso que, por ejemplo, ahorita países como, creo que es Brasil y Argentina, están empezando a tener o a resentir estos problemas por una burbuja de inmobiliaria. Entonces, yo creo que
sí es o sería importante, ¿no? No solo estar como atentos de esta nota, ¿no? Porque sí, o sea, sí se nota que está empezando a como a haber ciertos efectos en la economía y que además justo por esta situación de que cada vez la economía china o ciertas empresas chinas están más involucradas, ¿no? En economías ya sea de, por ejemplo, África, América Latina, México, o sea, y es que hay que recordar que en general la economía china está, si no mal me acuerdo, me corregirás, Fer, o sea, en estos Ujú. puntos, como decías, a inicios de años ya está sobreendeudada, o sea, realmente la pandemia sí les afectó mucho porque empezaron a perder no solo mucho comercio, ¿no? Por toda esta situación que se dio, ¿no? Sino que aparte de eso, como las economías latinoamericanas fueron las primeras en empezar, digamos, a sufrir los efectos de la pandemia, estas economías no pudieron pagar los préstamos que tenían con ya sea con las empresas chinas, ¿no? En este caso con los bancos. Y entonces eso ha ido agilizando o fue agilizando que la crisis ya empezara como bien a brotar, ¿no? Y llegáramos hasta este punto, ¿no? Así que no sé cómo tú lo veas, Fer. Sí, no, exacto. La cuestión con la especulación en la bolsa que ha habido, o sea, también es importante. Apenas, creo que esa es nota de apenas de hoy o de ayer, si no recuerdo. También no entiendo también es difícil decirlo por las zonas horarias, pero ya dejó de cotizar en la bolsa de Hong Kong, que es una de las bolsas más importantes en el mundo, ¿no? En el mundo financiero, digámoslo así. Evergrande ya dejó de cotizar ahí apenas hoy o ayer, lo cual pues es algo muy importante porque eh, quiere decir que que estaba, para empezar, que estaba ahí esa empresa, ¿no? Que era una empresa en la cual los mayores capitales del mundo eh, buscaban invertir y que tenían conexión, y que tenía conexiones con diferentes países, no solamente en China. Y precisamente ahorita lo que decías, ¿no? También el impacto que ha tenido en China, porque esto se ha dado también, la crisis de Evergrande, por la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque se explica, ¿no? En BBC explicaban cómo era el ciclo que se seguía a través del cual terminaban por perder dinero, ¿no? Y es que vendían las preventas y debido a que no se terminaban por vender la suficiente cantidad de las viviendas o de las construcciones que se hacían, pues terminaban quedando inconclusas las viviendas y en parte pues es también por el efecto que ha tenido el COVID en China, no solamente, no todo ha sido positivo para esta economía. Y, y sí, precisamente lo que decías, ¿no? De China, que ha crecido la cantidad de deuda que tienen actualmente. Y creo que es importante también resaltar que en una economía como la que tenemos actualmente, ¿no? De tan globalizada y tan interrelacionada unas con otras, y con la entrada cada vez más fuerte que había tenido durante los últimos, no lo sé, que 3 o 4 años tal vez, las empresas chinas actualmente, ¿no? En México y en todo el país, y en toda Latinoamérica, perdón. eh, pues eso determinado por influir realmente en esta cuestión. Y es que no es tan fácil que un efecto tan grande no vaya a tener repercusiones actualmente. De hecho, hoy eh, la cotización en bolsa del peso, bueno, ayer, mejor dicho, cuando cerró la bolsa, terminó con pérdidas el peso, ¿no? En comparación con el dólar. Se está esperando actualmente un anuncio de la misma empresa de Evergrande sobre las compras que van a tener que hacer, ¿no? Porque están teniendo que vender activos y vender todas sus acciones en la bolsa para poder afrontar
la falta de liquidez que tienen para los pasivos. Entonces, a la hora de que pasa esto, pues están todos especulando sobre qué es lo que va a pasar y si va a haber una recompra, ¿no? Si el gobierno chino va a terminar por comprar la empresa o comprar la mayor cantidad de activos de manera indirecta o directa. Y pues eso termina por afectar actualmente el tipo de cambio. Entonces, creo que aquí también hay que entonces ser conscientes y como empezar a entender que si bien sí trae consigo varias cosas buenas, esta globalización, también tenemos que entender las repercusiones negativas que están teniendo eh, la, la mayor am, conexión que hay entre los mercados financieros de un lado y del otro del mundo. Y, y hay que entender que pues eh, es más o menos parecido a lo que pasó en 2008, ¿no? Con empresas grandes bancarias y que otorgaban préstamos inmobiliarios en Estados Unidos, quebraron y terminaron afectando a quiebras hasta aquí, ¿no? Hasta aquí en México y en toda Latinoamérica. Y de hecho creo que fue lo que más decía, ¿no? Hacían énfasis, ¿no? Que todo parece o parece indicar que iba a ser muy similar a la crisis de 2008, ¿no? La crisis inmobiliaria. Y hasta donde yo tengo entendido es justo lo que tratan de evitar, ¿no? Justo por esto, esta situación de que no saben si rescatar a Evergrande o no. Y es que o sea, digo, para quienes no lo sepan, ¿no? O sea, cómo funciona el sistema de crediticios en China, ¿no? O sea, cuando una empresa pide un préstamo, no necesariamente al gobierno, o sea, generalmente entre empresas, em, digamos, vaya la redundancia, se prestan, pero no necesariamente necesitan los intereses o son intereses muy, 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 muy por debajo digamos, de lo que normalmente se esperaría, ¿no? Y, y justo por esta situación es que es tan fácil que las empresas consigan préstamos en China, ¿no? Porque tienen la política de que entre ellos mismos se tienen que ayudar antes de pedirle ayuda por ejemplo, a un banco estadounidense o de otro país. Y eso también es justo lo que les ha permitido ir poco a poco creciendo, ¿no? O sea, expandirse hacia otros países y poder invertir. Y es que siento yo que es también por eso que no les preocupa tanto a China o al gobierno chino en este caso deslindarse del problema de Evergrande. Mm, sobre todo porque generalmente ellos tienen la política de que al primero que le tienen que pagar es al banco o al prestamista nacional, o sea, en este caso al gobierno chino o a un banco chino o a una empresa china. Entonces, en ese sentido, a muchas empresas chinas se les hace más fácil endeudarse con bancos extranjeros porque saben que los pueden ir pagando poco a poco y seguir, o sea, teniendo el respaldo nacional. Entonces, en base a eso, o sea, es que, por ejemplo, a muchas empresas chinas, como en este caso de Evergrande, se les ha permitido, se les hace fácil empezar a invertir no solo en otros sectores, en otras actividades, como mencionabas, ¿no? Lo del que era un estadio, un equipo de fútbol. Sí, 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 Este, un equipo. Ajá. digo, o sea, no es nuevo que haya empresas que patrocinan o le dan dinero, por ejemplo, equipos de fútbol, ¿no? El problema es, por ejemplo, como en el caso de Evergrande, ¿no? Que decide invertir, por ejemplo, creo que era una procesadora de agua, pero, Ujú. por ejemplo, esta procesadora no era como, otra vez me voy a meter con marcas, pero, por ejemplo, no era como las marcas comerciales, ¿no? Como Nestlé, Bonafont, ¿no? Sino que era como una marca de lujo, ¿no? Y justo estaba leyendo que, por ejemplo, el error que cometió Evergrande, por ejemplo, con esta comercializadora de agua, es que la hizo de lujo,
pero porque nada más contempló el mercado chino, porque allá sí tienen más como esa costumbre de consumir como productos de alta gama. Y entonces cuando quiso expandirse, seguir vendiendo este producto en otros países, pues se dio cuenta de que no estaba funcionando y pues quebró, ¿no? Quebró esta comercializadora. Igual con, bueno, estaba leyendo que igual pasó lo mismo con otros negocios, de que no supieron cómo, ni cómo elegir el producto, ni cómo invertir. Y entonces esto también a largo plazo les fue generando bastantes problemas porque van perdiendo dinero, siguen pidiendo préstamos y al final no lo pueden pagar y no recuperan lo que ya habían pedido y lo que habían invertido, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que esta situación, ¿no? La llevaron, por ejemplo, ¿no? A países como en el caso de Argentina, ¿no? Que por sí es un país, si no mal me acuerdo, que tiene muchos problemas, de inflación y también de deuda, pues dices, lo complica, ¿no? Complica más la situación también como, em, según yo, Brasil no tiene tantos problemas de inflación, no sé, según yo, no tiene tantos de deuda, pero por ejemplo, no son economías que sean tan atractivas en el sentido de que tengan, por ejemplo, a comparación de México, ¿no? Que tengan tantos acuerdos comerciales o que tengan actividades que sean atractivas para el capital, ¿no? Para los empresarios. Entonces, creo que esta reacción, bueno, cuando nos ponemos a analizar, ¿no? Como parte por parte, ¿no? Cómo se fue dando esta crisis y todo lo que involucra, ¿no? O todas las decisiones que se fueron tomando, o sea, creo que llegas a, o se puede llegar a la conclusión de que, o sea, como bien comentabas, ¿no? Al inicio, o sea, se podía ya ir viendo lo que se estaba formando, ¿no? Y que incluso antes de la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo que tenemos profesores que decían, es que si China, así como altita bajita la mano, está creando su propia crisis, ¿no? En este afán de crecer y superar poco a poco a la economía estadounidense. Entonces, yo creo que no creo que llegue al caso de Lehman Brothers. O sea, tampoco creo que el gobierno chino lo vaya a recuperar. Lo veo muy difícil, pero creo que sí va a ser importante ir viendo, yo creo que en las próximas semanas, ¿no? Que, en qué va a concluir o por lo menos qué medidas se van a tomar, porque no, hasta la fecha no hay, hasta donde tengo entendido, no hay tantas medidas restrictivas, ¿no? Toda esta situación. Sí, exacto. No, no, ahorita no hay tantas medidas restrictivas, solo están intentando contener la cuestión para que no vaya a terminar pasando, como dices, ¿no? Lo de Lehman Brothers en 2008. Ujú. Entonces, pues, así, digamos, creo que es lo que yo rescataría de esta nota. No sé tú, Fer, ¿qué rescatas de esto? Sí, ahorita que precisamente pienso en esto, ¿no? Que dices lo de Latinoamérica, creo que también hay que resaltar que eh, si bien, pues sí, no, por ejemplo, aquí nos está golpeando por la especulación que hay actualmente en la bolsa y entre si se va a caer o no se va a caer, si va a haber rescate o no va a haber rescate, etcétera. Eh, pero creo que también es cuestión de resaltar que hay países que pues tienen mayores conexiones que México con China, obviamente. Nosotros tenemos 80%, ¿no? O 85%, ya no recuerdo bien exactamente, ¿no? Del comercio exterior que nosotros realizamos, pues es con Estados Unidos. Entonces no tiene tanto peso aquí China. Sin embargo, por ejemplo, un aumento en los niveles de deuda o complicaciones en los déficits comerciales y presupuestales del gobierno chino, sí podrían afectar más economías, ¿no? Por ejemplo, como Chile, por ejemplo, digo, yo sinceramente ahorita no he leído sobre si ha habido efectos ya ahorita de esta crisis de Evergrande en Chile, por ejemplo, que es uno de esos países junto con Perú, Brasil y otros que en Latinoamérica que tienen muchas más conexiones precisamente por su posición geográfica
con China. Y entonces, pues también hay que entender que esas repercusiones pues, pueden ser diferentes en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces también eso hay que esperar, ver cómo se mueve, porque en una de esas esto termina repercutiendo, eh, como decíamos, ¿no? De la manera en que están conectados todos los mercados y la especulación financiera, eh, pues puede terminar repercutiendo ahí en los precios petroleros y de las materias primas y pudiera llegar a tener mayores efectos, no sé, en economías como Ecuador o Venezuela o Colombia incluso, ¿no? Que tienen petróleo bueno, también México, ¿no? Obviamente, que también pueden llegar a tener repercusiones. Entonces, creo que es interesante ver que pues cada efecto va a ser diferente en las economías, dependiendo de qué tan o qué tan poco estén, digamos, apalancadas o interrelacionadas también con la deuda y con las actividades comerciales en China. Y también por otro lado, creo que es importante resaltar también precisamente, ¿no? Con esta cuestión de, por ejemplo, ¿no? El comparativo con Lehman Brothers, que pues al final en 2008, ¿no? El gobierno estadounidense lo dejó hundirse al banco, a que quedara en quiebra y a ese banco precisamente no lo terminó por salvar, ¿no? Pero sí pero por otro lado, ¿no? O sea, el gobierno estadounidense sí tuvo, digamos, no exactamente como lo podría hacer el gobierno chino, por el sistema que es completamente distinto, pero sí hubo, por ejemplo, ¿no? Un rescate por parte de Estados Unidos a otras compañías, ¿no? Como Merrill Lynch y Bank of America, si no mal recuerdo. Eh, entonces, creo que es importante ver que el gobierno chino, porque el gobierno chino también hay que entender que el gobierno chino no es un gobierno como, por ejemplo, el de aquí de México, ¿no? No es igual. Tampoco es que de verdad sean comunistas, porque hay muchos que siguen pensando que China es comunista. Y pues eso no es para nada cierto, ¿no? O en todo caso tienen un comunismo muy poco ortodoxo. Eh, y es que el gobierno chino pues también puede llegar a intervenir, y de eso también se hablaba, ¿no? De una intervención que tuviera el gobierno chino de manera indirecta, como obligando a otras compañías en las cuales el gobierno tiene metido dinero, que ayudaran a pagar las deudas o que ayudaran a poder, pues sí, que puede intervenir también de manera indirecta, forzando con el poder que tienen otras empresas y en otros bancos que no solo el banco estatal, no solo el banco central, sino también bancos más pequeños a niveles de las provincias para poder intervenir y para poder comprar así las propiedades de la empresa y que no termine quedando en bancarrota. Y pues entonces creo que lo principal, ya como cerrando esta idea de esta crisis que podría venir, pues creo que es también resaltar la cuestión que al fin y al cabo estamos hablando, ¿no? En términos como macroeconómicos y de si China está intentando provocar esta misma crisis para terminar afectando para poder terminar por tener el control sobre la economía estadounidense o ser la economía hegemónica en el mundo. Pero creo que también hay que resaltar la cuestión de la gente y es que, por ejemplo, están terminando hacer ciudades fantasmas en China y cada vez está más lleno de edificios con los que especulaba esta empresa. Y pues al fin y al cabo, pues hay un gran peligro de que la gente que termine pagando, pues pueda ser
la gente de abajo, ¿no? La gente que está empleada en Evergrande o la gente que tenía puestos de trabajo relacionados con esta misma empresa. Y entonces habrá que ver cuál va a ser la situación al final y si esto va a terminar siendo positivo o negativo, ¿no? Para la economía china y en general para las economías del mundo. Pues sí, digo, totalmente hay que, digamos, estar al pendiente, ¿no? De cómo se termina por desarrollar esta situación. Y sí, como bien dices, digo, no sé, digo, no pondré en duda, pero tampoco estaría como totalmente segura de que fuera algo planeado por el gobierno chino, pero sí creo que ya era algo que venían, pues digamos, desarrollando, ¿no? O sea, ya venían con todos estos problemas y sobre todo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso que comentabas de las ciudades fantasmas, que se me hace algo, pues, importante, ¿no? Porque finalmente, o sea, según yo entiendo, no, nadie las estaba comprando, ¿no? O sea, Ajá, simplemente estaban construyendo por construir y hasta cierto punto, a raíz de eso se empezó como a generar, ¿no? La especulación inmobiliaria. sí, 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 exacto. Entonces, pues sí, o sea, en general, digamos, o esperemos, ¿no? No siga impactando tanto, ¿no? A las economías, ¿no? Que se quede en un caso local o por lo menos que tomen directa o indirectamente más medidas pues para controlar esta situación antes de que se contagie a otras empresas, en este caso chinas o extranjeras, y que esto no pase a mayores. Veremos qué pasa en las siguientes semanas con Evergrande y las Ujú, ventas que pueda llegar a hacer. pues sí. Pues bueno, en otros temas, ¿no? Hace unas semanas se dio, bueno, no sé si lo habrán visto, ¿no? Pero se dio a conocer la propuesta digamos, para el presupuesto, em, del cual creo que se pueden como rescatar varias cosas, ¿no? Porque sí hubo un gran revuelo, parecía que no, pero sí hubo un gran revuelo. Y es que, si bien no fue como sorpresa para nadie, ¿no? Este presupuesto pone atención a tres aspectos. El primero de ellos es los megaproyectos, ¿no? Que tiene la administración. El segundo de ello es los programas sociales, los apoyos. Y el tercero fue para, si no mal me acuerdo, Guardia Nacional y militares, ¿no? Entonces, digo, la gente realmente no se quejó por lo de los apoyos sociales y lo de los militares como que casi no se habló, no se discutió mucho, pero a lo de los megaproyectos sí le dieron más énfasis, sobre todo porque hay gente o hay personas que consideran que estos megaproyectos no solo son caros, ¿no? Sino que ya han absorbido mucho dinero y no avanzan, ¿no? Y no solo eso, sino que han provocado enfrentamientos, ¿no? Entre la misma población, o sea, realmente se han visto afectados, aunque pues pareciera que no, ¿no? A vista de la administración. Am, y es que, o sea, si bien no es novedad, ¿no? Que se les dé prioridad a estos megaproyectos, en el presupuesto. mm, Volvemos a lo mismo. Sí fue criticado que sigan empeñándose, ¿no? En darles más dinero y no estén atendiendo los problemas del país, ¿no? Y es que si nos ponemos un poquito como a pensar, ¿no? En cómo estamos, ¿no? ¿Qué tanto está pasando? O sea, podemos encontrar que tenemos inundaciones por doquier, ¿no? Y que además, por ejemplo, ¿no?
que quitaron, si no mal me acuerdo, fue el año pasado, ¿no? El fondo para desastres. Entonces, ahorita no hay dinero para, o no se les está dando dinero para todos los problemas que hubo, por ejemplo, en este fin de semana, que creo que hubo hasta 8 inundaciones, o Sí, sea, algo más o así. menos. Entonces, o sea, no hay dinero y, por ejemplo, con todas las reformas del año pasado que hubo a Infonavit, o sea, mucha gente perdió su casa o perdió sus bienes, ¿no? Y, por ejemplo, entre los préstamos que no los pueden terminar de pagar o no tienen, por ejemplo, seguros, porque además, por ejemplo, recordemos que, ¿cuál fue el que quitó? ¿El Seguro Popular? Sí, creo que sí fue el seguro, según yo sí fue el seguro popular. Ah, ok, bueno, bueno, pues en este caso creemos que fue el Seguro Popular. Este, y por ejemplo, aparte de todas estas inundaciones, ¿no? Todo esto que ha quitado, o sea, estamos ante, si no mal me acuerdo, la tasa de desempleo más alta, ¿no? Que ha habido. O sea, no solo hay problemas para los que apenas nos vamos a insertar en el mercado laboral, ¿no? Sino para aquellos que ya están y que, por ejemplo, quedaron desempleados, ¿no? Por la pandemia, o que incluso ya estaban en una situación de desempleo antes de la pandemia, ¿no? Y eso ya sin hablar, ¿no? De toda la violencia que se está viviendo, ¿no? Desde balaceras a plena luz del día, o sea, incrementos en la violencia doméstica, en el abuso infantil, o sea, cada vez encontramos em, más problemas a diario, ¿no? Y que por desgracia no se están tomando en cuenta para resolver, ¿no? O sea, en lugar de eso, tenemos, por ejemplo, ¿no? Las inauguraciones del Banco de Bienestar que buscan no solo meter mano en las remesas, ¿no? Sino también, por ejemplo, en la nómina, ¿no? O sea, cosas tan importantes para la economía y que, por ejemplo, en las noticias mucho se ha hablado de que si llegaran digamos, a manejar o a tener control de estos fondos, los utilizarían para los mismos megaproyectos. Y que incluso, por ejemplo, en unas de las notas, creo que era del Economista, no me acuerdo bien, o sea, eh, mencionaba, ¿no? Que cómo era posible que no se estuvieran atendiendo los problemas, ¿no? Los desabastos, todo lo que está pasando, y que ni siquiera se estuviera considerando los problemas futuros, ¿no? O sea, daban el ejemplo, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? O sea, que se les está destinando tanto presupuesto a las pensiones, para adultos mayores, pero, por ejemplo, se estima que esto o el próximo año, em, la cantidad de trabajadores que van a empezar a cobrar su pensión, va a provocar que no se puedan pagar. O sea, ya ni siquiera estamos hablando a mediano o largo plazo, o sea, estamos hablando ya que sería para el siguiente año una posible crisis de pensiones, ¿no? Digo, y esto ya es por hablar, digamos, de lo más sonado, ¿no? Pero, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de todos los problemas medioambientales que hay de por medio con todo lo que está pasando, ¿no? Ya sea con los megaproyectos o que ni siquiera, ¿no? Se contemple para resolverlos en el presupuesto. Pero no sé tú qué opinas, Fer, qué nos puedas comentar. Sí, exacto. Bueno, ¿no? Para darse una pequeña idea, ¿no? Se anunció, ¿no? El presupuesto, como decías al principio, y aumentó aproximadamente un 73%, ¿no? El presupuesto para la obra del Tren Maya, en parte debido a el avance, ¿no? Que ya va a otra fase del proyecto, o bueno, se prevé que para este 2022 vaya a ser otra fase del proyecto y se espera, ¿no? Que con este 73% de aumento, es decir, que ahora va a alcanzar hasta los 65.000 millones de pesos, eh, lo cual es en comparación con el año anterior, que fueron aproximadamente 36, aproximadamente 36, 37 mil millones.
lo cual pues sí se escucha como mucho, ¿no? Pero sobre todo cuando se pone, como dices, ¿no? En contrapeso con las cuestiones más importantes que se tienen para atacar. Pero bueno, pues como por partes, ¿no? Por un lado tenemos esto de los megaproyectos y que, pues sí, ¿no? Muchos han criticado si más bien ya en vez de ser verdaderamente una cuestión de que sean obras que traigan consigo eh, sacar del atraso a la región sur y mejorarla, si ya son más bien solamente una obsesión de lograr terminarlas y de hacerlas, más allá de cualquier cuestión que pueda hablarse, ¿no? De si hay corrupción detrás o no. Y creo que también lo importante es ver que al fin y al cabo, ¿no? Estas obras pueden ser que se terminen o no se terminen o no, pero al fin y al cabo las obras no están hechas realmente para como, digamos así, inversión productiva, ¿no? O sea, no es que van a crear van a traer consigo mayor, no lo sé, empresas del tipo que hagan manufacturas o que puedan aprovechar más las, la- los beneficios en agricultura o las ventajas que puedan tener los suelos y los fertilizantes naturales que tengan eh, y nutrientes que puedan tener allá en Chiapas y Tabasco y todos estos lugares en el suelo, ¿no? O para poder cultivar o alguna cosa por el estilo, sino que es para favorecer el turismo y es una cuestión que pues eh, vamos, no es fija del todo, digámoslo así. Vimos apenas cómo se sufrió y cómo sufrieron las personas en lugares como Veracruz o Acapulco, apenas con la pandemia, cuando no había nada de turismo y estaban cerradas las playas. Y pues es algo que va por los flujos de personas, pues sí van a aumentar seguramente con esto, pero no sé si de verdad es la mejor opción seguir apostando a aumentar más el turismo en vez de apoyar industrias de otro tipo mejor dentro del presupuesto que pueda hacer, ¿no? Eh, También otra cosa sí fue con la creación del INSABI, del instituto de este instituto con el que se quitó el seguro popular. Sí, sí lo terminé por buscando, ya lo encontré. Sí, creando el INSABI, y pues es una de esas cuestiones, ¿no? Que ha hecho el gobierno actual con la eliminación de las instituciones y de la no creencia en instituciones por haber sido creadas por gobiernos anteriores que él descalifica. Entonces, pues sí, es importante también ver que este presupuesto va aumentando cada vez más y de hecho incluso, ¿no? Salía, no ahorita, pero sí hace unas 2 o 3 semanas se estaba hablando, ¿no? De que se preveía incluso una nueva obra más allá aparte del Tren Maya, sino una obra más que fuera una conexión entre el Tren Maya y el proyecto en el Istmo de Tehuantepec. O sea, todavía mayor cantidad, ¿no? De, de infraestructura ahí. Y creo que es importante entender que no es que esté mal invertir en infraestructura de ese tipo o crear mayor cantidad de transporte de mercancías y de personas en la región sur, en, en la península, sino que la cuestión es que hay muchos autores, ¿no? Incluso que lo mencionan en cuestiones de crisis económicas, pues un gobierno no debe de buscar invertir en infraestructura que va a traer consigo beneficios a largo plazo, ¿no? Estamos afrontando una crisis económica actual con el COVID y hay cada vez mayor cantidad de desempleo,
o de empleos menos remunerados. Y entonces la cuestión con el gobierno no es seguir apostando por obras que tengan consigo beneficios a largo plazo, sino más como intentar voltear a ver el corto plazo y la creación de empleos, ¿no? En vez de buscar gasto en infraestructura, que al final, pues, obviamente va a tener un rendimiento positivo porque tampoco es como que sea completamente negativo, pero pues sí hay otros, como decías, ¿no? Otras claves en las que se pueden llegar a invertir mejor ese dinero que se está eh, convirtiendo en una obsesión del actual gobierno. Sí, digo, totalmente, ¿no? Coincido contigo. Y es que, además, por ejemplo, en lo personal, yo creo que el proyecto en sí no es malo. O sea, si lo ves desde cómo está estructurado y cómo lo plantean, en teoría no suena mal. O sea, tiene sentido el por qué lo hacen así. Pero el problema, y como mencionabas, ¿no? O sea, para empezar, no es el momento, ¿no? O sea, hay otras prioridades en plena crisis, ¿no? Y además, em, como comentábamos, ¿no? Hace creo que 2 capítulos, o el capítulo pasado, no me acuerdo bien, este, o sea, está afectando a la gente desde ya, ¿no? O sea, para empezar, están los amparos, hay gente que dijo, no lo quiero, me afecta, hay personas que tuvieron que tirar su casa, ¿no? Porque por ahí iba a pasar, o sea, ni siquiera eso pudieron contemplar, ¿no? Que la gente iba a tener que tumbar su casa. Y, y que además, ¿no? Por ejemplo, esa misma gente que se quedó sin casa, eh, hay de dos, o va a tener que emigrar, por ejemplo, a otras ciudades, o va a terminar o bien viviendo ahí, pero en condiciones poco favorables, ¿no? O sea, dices, ya el hecho de no tener un techo donde pasar la noche ya es bastante malo de por sí, ¿no? Entonces, y porque además, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver bien el proyecto, o sea, este proyecto no está destinado para darle mejores condiciones de vida a la gente, ¿no? Es un circuito, ¿no? Digamos así, es una red que va a permitir realmente el paso de mercancías, ¿no? El poder llevarlas de un extremo a otro más fácilmente. Porque además, en el plan que presentaron sobre el Tren Maya, o sea, si buscan, ¿no? O se ponen a leerlo, realmente el poco apartado que hay para el bienestar social es algunas universidades, este, creo que eran centros de salud y ya, o sea, no hay más. O sea, ni siquiera estamos hablando de buscar una red de agua potable, porque, o sea, no hay una red de agua potable en el sur, o al menos que sea funcional, ¿no? Entonces, o sea, bien como decías, o sea, este proyecto realmente responde a otros intereses y que en momentos de crisis se esté priorizando estos intereses a costa de los padecimientos o de los problemas no solo de las personas de la región, sino del país en general, me parece que es un asunto muy grave, ¿no crees? Sí, sí, exacto, y también no como lo que dices desde el principio que pues tal vez un poco desapercibido, pero también el aumento, ¿no? Del presupuesto para la Guardia Nacional, por ejemplo, también es otra cuestión que, pues, se puede resaltar que no es que podría ser cuestionable en cierto punto, pero pues sobre todo creo que hay que entender que también, o sea, la cuestión con el aumento del gasto es importante porque no es como que
en el año pasado, ¿no? En el ejercicio pasado haya habido un superávit en cuestión de los impuestos, ¿no? Que se hubiera recaudado más de lo que se gastó y que se tuviera los recursos para poder hacer esas expansiones en el gasto. Entonces, pues, no se dice explícitamente, ¿no? Pero pues es muy probable que se vaya a terminar recayendo en aumentos en la deuda externa, que si bien se podría esperar, ¿no? Que no fueran tan amplios como en administraciones pasadas, que era la principal fuente de- de recursos del gobierno, eh, como, como hace 10 o 15 años, pero pues sí se puede esperar que vaya a aumentar la deuda externa del país y entonces ahí es donde va a haber un problema, ¿no? Con la cuestión de las calificadoras, porque si bien sabemos, ¿no? Que obviamente estas calificadoras no son, no lo sé, ¿no? Imparciales o confiables del todo, pues sí puede llegar a haber un cierto conflicto porque normalmente este gobierno pues ha estado en contra de ellas, ¿no? Y ha sido muy crítico con ellas. Y entonces si se planea realmente tener a disposición para poder solventar estos gastos la deuda externa, pues entonces va a ser complicado poder adquirirla o va a haber pues una fuerte negociación, ¿no? Ahí con los organismos internacionales o a ver, ¿no? De dónde termina por salir el dinero, porque pues si sube los impuestos, no creo que vaya a ser, este no creo que sea el mejor momento para poder subir los impuestos. Creo que hubo momentos antes, en- a lo mejor al inicio de la administración actual, pero creo que actualmente no es el mejor momento, por ejemplo, para subir impuestos. Entonces va a ser importante ver de dónde sale el, el dinero para poder completar el ejercicio, ¿no? Sí, eso que mencionas yo creo que es lo fundamental, ¿no? O sea, de dónde va a sacar para financiarlos. Y es que, por ejemplo, o sea, se ha dicho, por ejemplo, ¿no? Analistas, ¿no? Han dicho, o sea, es muy posible que todo ese recurso que lo necesita, em, para empezar, lo quiere tomar de las remesas, ¿no? O sea, justo esto que mencionaba creo que fue el viernes, ¿no? En la mañanera, ¿no? De que, de que para eso están como, pues no quiero llamarlo invirtiendo, pero, o sea, están como expandiendo, ¿no? El Banco de Bienestar, que se supone que por eso ahora quieren utilizarlo para las remesas y dio a entender que también para la nómina de gobierno, ¿no? Entonces, ahí de paso ya tienes dos ingresos que son fundamentales, ¿no? Ahora, el tema de la deuda, ¿no? Que también decías que es importante. O sea, mucho han dicho que no se ha incrementado la deuda y demás, pero, por ejemplo, ya han salido reportes de que sí ha habido un aumento considerable. No recuerdo si desde que inició la pandemia o un poquito antes, pero ya venían estos cambios en la deuda que ya eran, pues sí, ¿no? O sea, considerables a tomar en cuenta. Entonces, ahí ya van tres factores, o sea, súper importantes en cuestión de ingresos. La otra que creo que también, creo que no sé, no lo comenté al inicio, ¿no? Pero que decías, es que no pueden incrementar los impuestos, ¿no? Pero poco a poco ya lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, a finales. Hubo dos cambios importantes, ¿no? El primero fue lo de, ay, ¿cómo se llama esto? Fue, por ejemplo, a los productos, chatarra, ¿no? Lo de alimentos. Y Ujú. y el segundo fue
a las aplicaciones, ¿no? Ujú. Como Uber o cosas así. Entonces, de ahí también ya empezaron a meter, por ejemplo, en activos que no son tangibles, ¿no? Y por ejemplo, todos esos, pues que vienen siendo costos, gastos, pues sí, o sea, que finalmente los tiene que pagar el consumidor más que la empresa, ¿no? Y por ejemplo, a finales también del año pasado, creo que inicios de también se hablaba de un incremento si no mal me acuerdo, fue al ISR, en esta última del presupuesto. em, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, pero dijo que pues justo en la nota pasada, cuando se hablaba de lo de que querían que todos los que tuvieran arriba de 18 años sacaran el RFC. Ah, cierto, cierto. Ajá, justo mencionaban eso, de que también otro de los movimientos que iban a hacer era incrementar el cobro de ISR a los que ganaran arriba, creo que era 100,000 pesos al año. Bueno, no me acuerdo bien el monto, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que mencionaba en la nota que eso iba a impactar, digamos, ¿no? En lo que queda de la clase media del país. Mm, sobre todo porque aunque si bien decía que sí iba a bajar para algunos, o sea, realmente iba a incrementar como poco a poco, ¿no? Este ISR. Y además, otro tema importante, ¿no? Que era lo del que todos tenían que sacar su RFC después de los 18 años, que todavía no está aprobada, pero ya es, o sea, lo están tomando en cuenta. Y es justo por esta parte que decían, ¿no? O sea, no es tanto porque se preocupen porque leí que uno de los argumentos era que querían que los jóvenes universitarios, ¿no? Que se los pedían algunos para su titulación y que querían que lo tuvieran ahí por cualquier cosa. Y no, la verdad es que no. O sea, si tomamos las estadísticas y vemos realmente el trasfondo, muchos después de la secundaria o en la prepa dejan de estudiar y muchos de ellos están en trabajos donde no necesariamente tienen que pagar impuestos. Entonces, pues, ¿qué pasa, no? Si están, por ejemplo, ya con su RFC, forzosamente tienen que pagar impuestos. Y ya con esto, quieras o no, sí es un gran incremento en los ingresos que pueden obtener, no solo de aquellos que estaban en el empleo informal, ¿no? Sino de aquellos que también apenas se van a empezar, pues sí, ¿no? De entrar en el mercado laboral. Y que, por ejemplo, ¿no? Una también de las reformas que querían hacer era, por ejemplo, a las personas que están como en la central de abasto, en los mercados tianguis, a ellos también querían, cobrarles, impuestos, ¿no? Y digo, si tomas en cuenta que en los mercados o en la central de abastos es donde se mueve la mayor cantidad de dinero, en efectivo o en general de transacciones, pues, o sea, sí están viendo de dónde sacar el dinero, no solo pues es que yo no diría que para los programas, sociales, o sea, realmente siento que es para su megaproyecto y eso sin tomar en cuenta, por ejemplo, la reforma que quieren hacerle a la CFE. O sea, con eso muchos analistas comentaban que se vendría un incremento de precios y no necesariamente por impuestos, sino porque subirían los precios de la luz y eso, pues, todos esos ingresos se van para ellos. Entonces, pues, realmente sí están viendo la manera de ver de dónde sacan. No sé tú qué opinas, Fer. Sí, pues es que es difícil, ¿no? Porque eh, también creo que lo de la RFC, bueno, pues creo que es una cuestión un poco, ¿cómo decirlo? Polémica, tal vez, ¿no? Un tanto debatible, porque aún está como que en el papel, como que está como en el aire, está como un,
viéndose qué va a pasar con eso y creo que aún hay cosas que no están muy claras. Por ejemplo, ¿no? La cuestión eso de si van a pagar impuestos, que pues técnicamente tener el que tuvieran RFC todos, pues no implicaría que tengan que pagar impuestos si no tienen un ingreso, ¿no? O si no tienen, por ejemplo, ingresos tan altos. Entonces, Mm, creo que por ahí pues es un terreno muy complicado, ¿no? Pero también ahí creo que es un tema muy importante lo que decías, ¿no? De los impuestos del aumento en el ISR, el cual pues eh, creo que es importante también entender que hay mucha desinformación en ese sentido, ¿no? Y muchos dicen así, es que está atacando a la clase media y cosas así, y hay muchos que se ofenden, porque sí está atacando técnicamente a la clase media. Sin embargo, ¿no? Hay muchos que se ofenden creyendo que están hablando de ellos, cuando no es cierto, ¿no? O que están intentando hacerles pensar que están hablando de ellos cuando no es cierto, ¿no? O sea, digo, desgraciadamente, ¿no? Estamos en un país en la mayor parte, ¿no? O sea, arriba del 50% de la población tiene un cierto rasgo de pobreza, ¿no? Y ese umbral de dinero, ¿no? Del que hablabas, pues es un umbral que en realidad es mucho más alto de lo que parece. Y entonces, pues tampoco es como que realmente sea tan significativo o de un de una gama tan amplia de personas. Eh, y entonces ahí también habría que ver si realmente eso está ayudando a la redistribución del ingreso, ¿no? Si de verdad va a ayudar a mejorar la condición de las clases más bajas y que las clases más altas no tengan, no haya tanta desigualdad con respecto a ellas. Y también si en realidad eh, eso realmente está afectando a las clases bajas, porque desde donde se podría ver, no es realmente a quien está afectando, ¿no? Al grueso de la población. Sin embargo, pues sí, ¿no? Tampoco es que podría ser que termine por desencadenar más bien mayor desigualdad, ¿no? Porque no estarías afectando de verdad a lo más alto, o sea, como habíamos visto, ¿no? Que maneja también esos intereses, los ha protegido en cierto punto esta administración, los intereses del llamado 1%, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en que las personas más ricas se hacen más ricas en esta pandemia y también eso pasa aquí en México. Y entonces, pues no es que estemos viendo que este aumento en algunos impuestos pues pueda llegar realmente a golpear a ese 1% y disminuir la desigualdad, sino que más bien siento que podría terminar desembocando en un aumento de la desigualdad, eh, aumentando aún más la clase baja y, y reduciendo más la clase alta, creando mayores barreras, ¿no? Para poder seguir, para poder avanzar, aunque sabemos, ¿no? Que es prácticamente imposible llegar a ese 1% de manera por méritos, digámoslo así. Entonces, pues en un país como el que está, creo que lo que hay que también criticar, lo que hay que criticar mucho es si realmente estas estrategias están atacando las coyunturas y las fallas estructurales que tiene el país, ¿no? Y no solamente intentando maquillar un poco más la realidad con la cuestión de los apoyos sociales que en un inicio no habían dado frutos, ¿no? Y no habían logrado las metas que se habían propuesto. No en alcance, ¿no? Sino en los beneficios que trajeron consigo, ¿no? Los proyectos, implementar estos proyectos de índole social. Entonces creo que hay que ver porque si esto, bueno, todo esto es realmente, ¿no? Es mera especulación, porque aún falta un poco para que se concreten los anuncios oficiales y la
las cifras exactas que se van a terminar, aún falta mucho proceso, ¿no? Para el presupuesto del próximo año, aún faltan varios pasos más, pero sí hay que ver que esto, si es que en verdad esta respuesta, ¿no? De estos egresos y de este aumento en el gasto público realmente está siendo beneficioso y va directo hacia el ámbito que debe de ser, ¿no? También, eso es creo que lo más importante que hay que resaltar. Pues sí, yo la verdad es que este tema es muy importante y eso, ¿no? O sea, es debatible ciertas decisiones que se están tomando, pero sí, sí es importante estar, digo, al pendiente porque finalmente digamos, es a uno, ¿no? No es a la gente a la que le va a terminar afectando realmente todas las decisiones que se tomen, ¿no? Más que ese 1%. Entonces, pues eso, yo creo que hay que estar al pendientes, estar informados y ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Sí, exacto. Pues creo que estas dos notas fueron interesantes, tienen bastante que analizar, ¿no? Esperemos a ustedes también les haya interesado, ¿no? Y eso, pues, sigan informándose, ¿no? Gracias por escucharnos, ¿no? Esperemos les haya gustado. Y esperamos vernos más seguido. Y pues eso, gracias. Para los que no sepan, tenemos un anuncio importante. Ya estamos en YouTube y en Facebook. Sí. Yay. ¡Yay! Entonces, por si gustan escucharnos, seguirnos, digo, si lo comparten y les gusta, pues gracias, ¿no? Y ya, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Y eso sería todo por hoy. No sé si quieres Exacto. decir algo, Fer. Hasta luego. Bye bye. No, creo que muchas gracias, ¿no? Por haber escuchado. Y pues eso, Muy bien. esas han sido las palabras de Fer. Gracias a todos y bye bye.